día 19 de marzo. Ahora mismo son las 4 y 5 de la tarde y nos dirigimos hacia Selvanova. Esta es la avenida 38. Si siguiéramos de espaldas nosotros, cruzaríamos la Federal y llegaríamos a la playa de la 38. En unos minutos nos encontraremos con Alejandro en el Coto 11, en los departamentos. Así que ahí os pongo la intro. Venga. Pues siguiendo por acá, a la derecha tenemos Plaza de las Américas y seguimos yendo hacia arriba, y todo esto os comento para que sepáis la ubicación. Bueno, pues estamos aquí en la 38 ya en Selvanova. Todo esto son desarrollos de Selvanova. Hay unos que son de casas, otros que son departamentos, y nos vamos a los que están ahora mismo en venta. Departamentos de 3 recámaras de 100 metros o 108 metros. Las plantas bajas un poquito más grandes. Y si queréis casas, también tenemos casas a la venta, son el Coto 10. Lo tenemos ahí donde están estos plastiquitos ahí colgando. Esas son las casas también, las tenemos grabadas, ya lo sabéis. Mirad Coto 10 aquí grabado con nosotros. Y si no, cualquier información que necesitéis, ahí está Alejandro para quitaros cualquier duda. Aquí tenemos las casas, son de 2 plantas, 100 y pico metros cuadrados, a partir de 145 aproximadamente. Todo tiene vigilancia 24 horas. Y aquí en la parte nueva, esto de aquí van a ser otros cotos más adelante, y aquí tenemos el Coto 11, este de aquí. Ahora mismo está cerrada la otra parte de la avenida. Yo voy a aparcar por aquí. Y aquí hemos quedado con Alejandro. Estamos en Selvanova Coto 11. Aquí tenemos a Julio con la cámara. Hola Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Ya lo veis, estamos en la misma entrada con vigilancia, entrada y salida, y entrada de personas que vayan andando. Aquí enfrente vamos a hablarles, ya estamos anticipando algo nuevo, ¿no? Así es, próximamente tendremos más información para ustedes referente al Coto 12, que van a ser casas. Casas, qué bueno. Así es. Más adelante, quien quiera comprar ahorita, tenemos en Coto 10, mejor precio, pero más adelante este será nuestro próximo proyecto. Y ya lo veis que lo van adelantando, aquí trabajan adelantados, porque acordaros, ahora si estáis interesados en un departamento o en una casa en Coto 10, hay entregas inmediatas o entregas a 2 o 3 meses más o menos, ¿no? Tenemos escrituras inmediatas o plan de financiamiento a 3 meses para que vayan pagando, pero como comentas, vamos adelantados en el tema de la construcción. Siempre nos gusta quedar muy bien con los clientes, no fallarles con los tiempos de entrega y que estén muy satisfechos. Bueno, vamos a entrar, pero vamos a entrar ahora mismo por la puerta. Por la normal. puerta aquí de seguridad. Vamos a recordar que son los departamentos del Coto 11. Acordaros, tenemos esos 2 modelos, que es lo que más se vende en la zona. Sí. Departamentos grandes para familias, para renta vacacional, renta a largo plazo o simplemente para vivir. Esa de ahí es la otra parte del Coto 11 que todavía no se ha abierto, ahí la están trabajando, y esta es la parte que ya se ha entregado del Coto 11. ¿Es correcto? Esa es la que se tiene que abrir más tarde. Allá son las últimas 4 torres. Ajá. Y terminamos lo que es Coto 11, Paco. Ahora mismo a la venta tenemos ya de entregas inmediatas por aquí alguno. Tenemos el edificio 117-118, Ajá. los 2 últimos lado izquierdo. Tenemos 119 y 120, estos 2 primeros. Sí. También para venta y para escritura inmediata, Paco. Bueno, pues ya veis, entramos, tenemos aparcamientos asignados, un aparcamiento por departamento y aparcamientos para visitas, que hay unos poquitos por ahí. Tenemos varios lugares de amenidades, aparte de lo que estáis viendo por la parte de fuera, que entramos por aquí, tenemos ascensores, tenemos unas amenidades excelentes, ¿eh? Sí, vamos a ir repasándolas, Paco. Importante ascensor para su comodidad. Tenemos múltiples piscinas, gimnasio, muchísima área verde, área de barbecues, áreas infantiles. Tenemos todo completo, Paco. A mí de verdad me sorprende, muchas veces me llamáis, me escribís, me decís que estáis muy contentos de lo que habéis recibido aquí, que os han tratado muy bien, sobre todo Alejandro, es una gran persona en el trato. Y ahora que vamos a ver, uno de los departamentos de muestra. Vamos a ver unos departamentos de muestra, Paco. Ajá. Enseguida lo vamos a mostrar. Venga.
Voy a parar un momentito. Bueno, pues hoy podemos decir que hay novedades. Vamos a conocer el departamento, el 119 1B, que es planta baja. Estos suelen ser un poquito más grandes en relación a los de arriba por la terraza, no por otra cosa, porque por dentro es igual, ¿es así? Igualito, bien comentado, Paco, así es. Entonces este que estamos viendo en planta baja son 109 metros cuadrados. Los de arriba son de 100 metros cuadrados, entonces. Es correcto, así es. Tenemos 3 recámaras, aquí la entrada, tal como cierra la puerta Adriana, tenemos una a la derecha. Tenemos aquí un closet muy bonito, que no sé si va incluido, ¿va incluido este closet? Sí, va incluido, Paco, así es. Pues imaginaros, va equipado, muy bien equipado. El aire acondicionado que tenemos aquí. Este mes entra aire acondicionado también, Este Paco. mes, el Así mes es. de marzo ya está acabando. El mes de abril. Tienen 15 días para hacer su reservación y otros dos semanas creo el apartado. Pero de momento sí. Por eso Paco va a subir rápido el video para que lo vean. Pues sí, yo os recomiendo que si veis el vídeo no lo dudéis, porque esta oferta no es habitual aquí, ¿eh? Sí. Es un esfuerzo que están haciendo para vosotros, que podáis también tener una ganancia por ello. Bueno, pues tenemos el buen closet que tenemos ahí, el espacio que podemos ver para poder poner 2 camas individuales. Acordaros que no se entrega ni amueblado ni equipado ni decorado, parte de la equipación sí. Está preparado para que le puedas poner un aire acondicionado y en este caso sí que entra el aire acondicionado en estas fechas, sí. Pero si tú ves este vídeo en el mes de junio, julio, lo que sea, a lo mejor ya no hay unidades, esa es una. Y lo segundo, que los precios cambian también. Y luego el tema de equipación también puede estar cambiando. Así es, Paco. Estamos hablando que estamos en marzo de 2024. El día 19 de marzo. 19 de marzo, ya posteriormente veremos qué condiciones hay, Paco. Y fijaros qué tipo de suelo también tenemos. Se entregan las paredes blancas, lisas. Y nos vamos a la otra recámara que viene a ser muy parecida a esta. Muy parecida, el mismo tamaño prácticamente. La han decorado igual prácticamente. Entrada de luz. Otro buen closet ahí que también va incluido. El aire acondicionado que también nos lo incluyen, ¿es correcto? Es correcto, Paco. Y por eso me he acercado, porque cuando hay una novedad como esta, pues hay que aprovecharla. Luego, aquí, tal como llegamos a la sala comedor, tengo una puerta que debe ser el baño para visitas y el baño para estas 2 recámaras que hemos visto aquí, porque el departamento tiene 2 baños completos. Es correcto, Paco. Uno de ellos es este. Aquí en el baño hay otra novedad. Sí, de momento incluimos los canceles de cristal, junto con WC, accesorios de baño, placa de mármol y el ovalín con la Pues vamos a enseñarlo. Esto y esto va incluido, el espejo no va incluido, el mueblecito este tampoco, pero lo más importante, la cancelería sí va incluida, que es un buen gasto, ¿eh? Luego, pues todos los utensilios que necesitamos sí van incluidos. Aquí solo nos faltaría el mueblecito y el espejo. Es correcto, Paco. De tal de lo que estamos viendo. Recuerden que es algo especial marzo. Entonces es importante que en cuanto vean el video, si les interesa, nos contacten para poder ofrecer los beneficios. Bueno, pues estamos viendo la sala comedor, que es grandísima, pero antes de ver la sala comedor, aquí tenemos el área de lavado. Aquí lo tienes justo a tu cocina. Es un área de lavado que se entrega con el calentador, tienes espacio para poner lavadora y secadora, es bastante amplio, y tal como la cerramos, que queda muy bien desimulado, fijaros cómo queda. Tenemos esta hermosa cocina, que aquí ¿qué es lo que va incluido en esta oferta que tenemos a día de hoy? Va la cocina con la barra de granito, todos los cajones, gabinetes, tarja doble y campana y parrilla. Ya, la campana y la parrilla no iban incluidos, ahora sí. Es correcto, Paco, así es. Luego, pues fíjate tú, aquí tienes espacio para poner una nevera que sea grandecita, como esta que tenemos aquí, pero no va incluida la nevera, es lo único que no va incluido. Todo lo demás que estáis viendo en la cocina, a excepción de la decoración, va incluido. Fijaros que buena cocina, porque en la misma barra tenemos para poder poner ahí pues unos taburetes y poder desayunar sin necesidad de utilizar la mesa. Te dejo que sigas hablando, Alejandro. Así es, Paco. Después tenemos el espacio que tú comentas amplio del comedor, que me gusta mucho. Aquí tenemos un ejemplo, es un comedor para 6 personas. Esto nos ayuda más o menos a dimensionar los espacios que tenemos, que son buenos. Posteriormente tenemos el área de la sala. Es una sala esta para 4 personas, con 2 sillitas independientes. Este sería tu área de televisión. Aquí puedes ver tu pantalla con tu equipo de sonido para ver un partido. Y tu área de terraza. La terraza es grandísima, luego salimos. Fijaros que hace magia aquí Selvanova con este tipo de sala-comedor que es grandísima, amplia. Sí. Y encima cuando les ponen esos espejos, que Alejandro os puede decir quién los sirve, no va incluido. Acordaros que aquí en la sala comedor lo único que te dan son las luces, estas que tenemos aquí, y la cocina prácticamente completa. Es correcto. El aire acondicionado en esta oferta sí te va incluido, ¿es así? Es correcto, Paco, sí es.
Pues, y después claro. tenemos recámara principal, Ajá. que también está muy bonita, tiene su propio baño completo con su vestidor. Y caso particular de plantas bajas, tiene salida a la terraza extendida también desde la recámara principal. Esos son los metros cuadrados que ganamos Es correcto, en planta por baja. ser planta baja. Bueno, pues aquí entramos a la recámara principal, una buena cama king size, bastante anchita, y donde tenéis la buena sorpresa de salir a la terraza si queréis por vuestro departamento. Y también tenemos el baño privado que tú tendrías en tu sala, bueno, en tu recámara, que aquí no va el closet, lo tenemos ahí, el walk-in closet, y tu aire acondicionado ahí arriba. Entonces aquí sí que entraría el aire acondicionado, tu salida a la terraza, y ahora vamos a entrar al, bueno, pues este excelente baño que nos están dando, ¿no? Aquí en este baño la cancelería va incluida, esta parte de aquí también. Sí. El espejo no, pero daros una idea de qué buen espejo podéis poner. Y el walk-in closet, que es precioso. Para que lo puedan ver bien. Eso, si llamáis desde aquí a 15 días, es una gran ventaja porque yo te puedo decir que 300.000 pesos te lo estás ahorrando, más o menos. Sí, Paco, entre es unas muy cosas y buena otras, aire acondicionado, cancelería, Sí. closet, la parte de la cocina, aproximadamente te estás ahorrando ese dinero, ¿eh? Así es, Paco. Entonces, buen equipamiento para que aproveche. Y para que sepan que el precio no lo habéis subido casi nada o nada, porque desde el último vídeo aquí, que normalmente se van subiendo los precios, al revés, se ha mantenido y habéis hecho ese descuento. Sí, ahorita es buena oportunidad. Tengo departamentos desde 2.977.000 pesos, justo como este. Y plantas bajas, 3.316.000. ¿Plantas bajas aún quedan? Aún quedan disponibles. Me ha sorprendido porque es lo primero Sí. que se acaba. A pesar de que es el precio más caro, pero acordaros que en las plantas bajas tenemos una virtud. ¿Veis esa puerta que tenemos ahí? Tú puedes salir por tu propio departamento, las áreas comunes las tenemos ahí delante. Este está dando precisamente la zona de árboles y de paseo, pero la piscina la tenemos ahí. Y eso es una gran ventaja por si no quieres dar la vuelta. Es correcto, Paco. Realmente esas son las ventajas. Más terraza y la accesibilidad a áreas comunes. No sé si puedo abrir aquí. A ver, sí, puedo abrir. Esta es la gran terraza. Mira, cuando nosotros compramos en las plantas de arriba, la terraza es desde aquí, desde este punto, de donde está la pared, hasta donde está Alejandro, que es una buena terraza también. ¿Veis? Arriba. Esta parte de aquí, este otro hueco, es el que ganamos en la planta baja, que vienen a ser como 9 metros cuadrados aproximadamente. Y aquí puedes poner una buena mesa y descansar. Fíjate qué bien que estamos aquí. Acordaros que estamos en construcción y ya están trabajando, la jardinería están trabajando todo. Y cuando pagáis el mantenimiento, ¿qué mantenimiento se paga aquí? El mantenimiento, Paco, es por eso que este desarrollo ha sido un éxito de ventas, porque el mantenimiento te ofrece muchas amenidades y poco gasto de mantenimiento. Les voy a platicar primeramente qué les incluye. Les incluye seguridad privada 24/7, elementos profesionales de seguridad que están al pendiente del condominio y de su propiedad. Incluye mantenimiento a 4 piscinas, a 2 gimnasios, Kids Club, a los elevadores, a toda la jardinería de áreas verdes, estacionamientos, limpieza de pasillos, limpieza de áreas comunes. Todo eso está cubierto por 1.250 pesos al mes, $70 aproximadamente mensuales. Es un regalo, ¿eh? Sí. Es un regalo porque tener todo lo que está ofreciendo aquí Alejandro, Silvanova, por 1.200 al mes, con más de 100 metros cuadrados de departamento, está muy bien. Es muy bueno, así es, Paco. Si sabéis los mantenimientos que se pagan por ahí, por amenidades parecidas, aquí están dando un gran servicio. Y no es eso solo, sino pasaros por cualquier sitio y veréis lo bien mantenido que está todo. Bueno, pues yo me estoy yendo hacia la puerta. Este lo tenemos desde 2.990.000 arriba. ¿De qué planta? ¿De la primera? A partir de primera planta, así es. Hasta 3.300.000 o 3.200.000. 3.300.000 planta baja. Exactamente. Bueno, Así pues es. tenemos esas opciones. Pero ahora hay otro tipo de departamento que quiero que conozcan también. Así es, el departamento ampliado. El ampliado. Así ¿Lo es. vamos a ver? Sí, vamos, Paco, para que lo conozcan. Venga, nos vamos para la puerta, vamos a ver el otro. Hemos subido a la primera planta para ver el otro modelo de departamento. Así veremos la terraza también como se ve desde la otra planta. Esta es la primera. Serían los departamentos en el nivel 1 los que son más económicos, pero claro, este es el ampliado, es un poquito más alto, ¿no? Así es, realmente este es un muy buen nivel también, de mis favoritos por el tema de las vistas, precio, y me gusta mucho la entrada de aire que tiene. Vamos a conocer este que es departamento ampliado, Paco. Sí. Tiene 8 metros más. Este mismo prototipo lo podemos encontrar también en plantas bajas, si les gusta la distribución. Muy bien. Les voy a enseñar dónde está el ascensor. Aquí está. Nosotros hemos subido por aquí por la escalera Sí. y el ascensor lo tendríamos aquí, a esta parte, ¿vale?
Entonces vamos a irnos directamente al departamento. Y la distribución es un poco diferente a la anterior. En el anterior nada más entrar teníamos dos recámaras, una izquierda y otra a la derecha. Aquí solamente tenemos esta de la derecha. Y como veis, pues la recámara es muy pareja. Aquí han puesto una cama matrimonial, buena entrada de luz. También tiene las mismas ofertas que el anterior, en el tema de que te regalan en estas fechas por la oferta el closet, el aire acondicionado y todo lo demás son para que te hagas una idea de lo que tenemos de medidas, ¿no? Huele muy bien, eso huele estupendo. Yo me lo he comprado para casa. Es una recomendación que os doy. Yo me lo compro en Zara. Dura como de 3 a 6 meses dura ese modelo que veis ahí. Pero bueno, vamos a seguir hablando del departamento. Es que huele también, chaval. Huele muy bien, sí. Sí. Tenemos el pasillo y ahora aquí, en vez de tener la entrada aquí, la vamos a tener por aquí. Entonces ganamos privacidad quizá en el área de lavado. La sala comedor viene a ser igual de grande. Ya lo veis. Todo lo que veis, lo que es la cocina, el área de granito, la cocina, el extractor, todo eso va incluido, todo lo que vemos aquí también, a excepción de la nevera. Pero la diferencia, cuéntamela un poquito. Así es, Paco. Ya comentaste un punto, le damos más privacidad e independencia al área de lavado y al baño. Ganamos espacio en recámara secundaria. Esta recámara es más grande y la habitación principal también tiene más fondo, lo que nos da un espacio más de amplitud. ¿Qué metros cuadrados tenemos en este departamento ampliado? Este tiene 108 en niveles superiores, Sí. Y en planta baja 114. 114, muy bien. Pues vamos a ver, el área de lavado prácticamente es igual, lo que pasa es que cambió la posición, en vez de dar a la sala comedor, va a dar a esta parte, con privacidad, para tu nevera, tu secadora, el calentador y el baño, que aquí nos tiene puesto cancelería, sí va incluido. Es que así se entregan, en serio. Ahora por la oferta están regalando la cancelería, pero si no te lo entregarían como lo estáis viendo. No te iría el espejo, no te iría este mueblecito y esto sí que iría incluido. Entonces aquí lo que incluiríamos es la cancelería, que no está puesta en este momento, ¿correcto? Correcto, Paco. Y nos vamos a la recámara que dices que está un poquito más grande. Pues sí, se ve más grande, un poquito más grande. La distribución de las camas la habéis puesto diferente totalmente. Y aquí tenemos una anchura también un poquito extra. Así es, Paco. Es más amplia, tenemos un poquito más de comodidad. El closet también es mucho más grande. Tenemos maleteros y mucho más espacio de compartimiento. Pues hay que recordarles que ese closet tan bonito y ese aire acondicionado en este momento, en esta oferta, va incluido. No os dudéis. Los precios, los mejores precios los estáis teniendo con nosotros porque Alejandro trabaja en Selvanova, así que no estés trabajando con que si lo van a pagar una comisión y me van a cobrar más caro, por eso no. Estés trabajando directamente con la empresa, ¿es correcto lo que digo? Es correcto, precios directos de la empresa, promociones, mejor precio garantizado, entonces no duden en contactarnos. Y yo quiero recordarles algo, cuando tratáis con un vendedor como es Alejandro, con esa honestidad, ese buen trato que tenéis, yo adelante, no lo dudéis, os va a tratar de maravilla. Bueno, pues seguimos mirando el departamento, ya hemos visto dos recámaras, el área de lavado, el baño que tenemos para las visitas y para esas dos recámaras, la buena cocina. Ahora háblame otra vez del comedor, con ese gran espejo que tenemos siempre. En la sala comedor, aparte de la cocina, nos incluye ese aire acondicionado, ¿no? Así es, ese aire que es un poquito más grande que el de las habitaciones para darnos suficiente trabajo y suficiente para esta área. Amplio, te han puesto otra mesa diferente a la anterior para darte otra idea. También, en caso de que tengáis duda de dónde comprar los muebles, Alejandro os puede compartir sus contactos, ¿es así? Así es, Paco, tenemos opción paquetes llave en mano para clientes que no quieran batallarle, llave en mano listo para utilizar. Les puedo proporcionar el dato de la mueblería para que ustedes vayan a comprar sus muebles. O del carpintero para que manden a hacer los muebles de su gusto y de lo que necesiten. O sea, que tenemos para todos los presupuestos, para cualquier tipo de trabajo, tenemos los proveedores. Hablando de cualquier tipo de trabajo, al principio del vídeo he grabado Julio, que está aquí con Alex ahora haciendo un trabajo de fotografía para uno de los clientes que han comprado, no digo nombre, porque lo quiere poner en renta vacacional y necesita unas buenas fotografías para que eso se ponga luego en Airbnb, por ejemplo. Ahí están haciéndole las fotos, se las van a pasar, ese servicio también se os puede dar sin ningún problema. Y también el servicio de rentas, aquí os puede acompañar Alejandro, tanto vacacionales como a largo plazo, ¿no? Rentas vacacionales lo hacemos a través de un convenio que tenemos con una empresa que se llama Be My Guest. Rentas a largo plazo yo se las trabajo personalmente en buscarles inquilino calificado, proveer contratos y revisar que todo se lleve a cabo de manera correcta.
Muy bien, pues seguimos hablando del departamento. Ya sabéis que se os puede apoyar todo con Alejandro. Hasta si estáis en el extranjero y necesitáis un préstamo hipotecario, él os puede ayudar más a los mexicanos que están lejos, pero también a día de hoy al extranjero que está lejos también. Sí, ya tenemos pocas pero opciones para financiamiento extranjeros. Para mexicanos viviendo en Estados Unidos y Canadá ya cada vez hay más alternativas, tenemos un poquito más de opciones. Y ni se diga para mexicanos en territorio nacional, también tenemos muchísimas opciones de financiamiento. Anteriormente no hemos hablado cómo hacer un apartado. Sí. ¿Cuánto dinero tengo que poner para que tú, este departamento, si está libre, yo lo quiera bloquear, ya no suba de precio? Sí. ¿Con cuánto dinero puedo hacer el apartado? Lo reservan solamente con 25,000 pesos. Con eso aseguran precio, ubicación y promociones. Y si por cualquier cosa no se pudo llevar a cabo su compra, el apartado, Paco, es bien importante, 100% reembolsable, 30 días después de que solicitan la cancelación. Oye, ha dicho algo muy importante que se me había olvidado. Como tenemos pocos días de esta oferta, porque finaliza a final de mes y ya estamos a día 19, entonces al hacer el apartado, tú ya estás bloqueando la unidad con la oferta que hay en este momento en la unidad, que es lo que estamos hablando antes, que si los aire acondicionados, los closets, lo de la cocina, etcétera, ¿no? Canceles, eso persianas. Es muy bueno. Y bloqueamos el precio, porque si subieran los precios también se te bloquea en ese momento. Se nos olvidó comentar también persianas de todas las persianas habitaciones. Se nos olvidó. Entonces, es muy buena opción porque quien quiera rentarlo a largo plazo sin muebles, casi como se entrega, ya está listo para rentar, luego para poner en renta. Entonces es buena chance. Un departamento como estos, sin muebles, se está rentando, Paco, sobre 19,000 pesos mensuales. Ah, sí. Con muebles hasta 25,000. Entonces realmente es buena oportunidad para quien busque solamente inversión y rentas. Ahorita es buena chance. Oye, y si hay mexicanos que están viendo el vídeo, en las opciones de compra, el apoyo es fácil, pero, por ejemplo, ¿Infonavit va incluido para vosotros o no? Sí, trabajamos con Infonavit en todas sus modalidades, con créditos bancarios también, y con algunas instituciones o SOFOMS que no son bancarios, pues ya tenemos procesos, por ejemplo, Credi, Gircasa, también podemos recibir sus créditos. Los únicos que no aceptamos es Fobiste. Ok. Pues cualquier duda que tengáis, no lo dudéis, me contactáis, ahí siempre os pongo el teléfono, o a Alejandro también le pongo el número de teléfono. Podéis contactarnos uno a otro, comentarles que es de parte de Paco en Ribera Maya, para que él sepa de dónde ha salido esa llamada. Y bueno, ahora vamos a ver la parte de arriba, cómo es la terraza, para que se haga una idea. Luego nos vamos a ver lo que es la recámara principal. Mira la terraza como son en la parte de arriba, vienen a ser como las de abajo, pero la de abajo, esta pared estaría quitada y se conecta con la recámara. Entonces, es una buena terraza, tiene buenos metros. En este caso estamos viendo las áreas comunes, pero que nos dan aquí a lo que es la selva. La selva, sí. Y ahí tenemos la piscina, ¿veis? Entonces, buenas vistas. ¿Por qué motivo? Porque tú al levantarte o venir a tu terraza no vas a ver vecinos, no vas a ver nadie que te moleste para nada, y aquí te vas a poder tomar tu cafecito de la tarde estupendo. Exactamente, mira, aquí, Paco, bien lo has dicho, tenemos una mesita para 4 personas, aquí te cabe otra mesita más, otra sillita. Y esta área está para disfrutarse, para sentir un poquito lo que es el clima tropical, un cafecito en la mañana, un vinito tinto al atardecer, unas cervezas con los amigos en la noche. Y por la noche tienes tu iluminación aquí. Exacto. Y al mismo tiempo tienes enchufes por si necesitas otra cosa, o tienes para si llueve y se llena de agua, o para lavarlo. Entonces imagínense, vienen a Playa del Carmen a su departamento, se pasan todo el día en la playa, regresan en la noche, después de tomar un baño, se ponen a leer un libro aquí en la tarde-noche. Se la pasan excelente. Aquí, tal como salimos en la salida, a la derecha, llegamos a la playa de la 38. Ya lo comenté antes, pero lo quiero recordar, sin tocar, sin moverte de esa calle. Derechito. Esa avenida. 8 minutitos ya están pie de playa, 7 minutos a la Quinta Avenida, 3 minutos al Centro Comercial Plaza de las Américas, que quieren ir al supermercado, quieren ir al cine, farmacia, tienda de ropa, área de comida rápida, 3 minutos tenemos Plaza de las Américas. Y del Oxxo a mano derecha van a topar con el Hospital General de Playa del Carmen, también a 2 minutitos aquí. En un rango de 10 minutos tienes playas, centros comerciales, hospitales y escuelas. Entonces podemos tener una ubicación inmejorable. Por algo Selvanova está tan valorado aquí en Playa del Carmen, la verdad. Es uno de los desarrollos, diría yo, top de Playa del Carmen. Nos vamos a ir al departamento. Sí. Al departamento nos vamos a la recámara principal. Esta recámara principal ya es más grande que la que hemos visto abajo, un poquito más larga. Y bueno, aquí porque la han decorado con este cajoncito, pero... Y en la parte de atrás le han puesto también esa madera que le acorta un poco. Es una cama king size para que veáis la distancia. Aquí le habéis puesto un espejo que encima parece más amplio. El aire acondicionado va incluido, las persianas también van incluidas, que no lo estaba diciendo. Buena entrada de luz, ya lo veis, privacidad porque nadie te va a ver.
y la entrada a la zona de baño privado, donde ahora mismo no está puesto en la cancelería, pero que sí que va incluida ahora con la oferta que hay. Y el walk-in closet, que es muy bonito y grande. Me voy a acercar un poquito para que veáis que las mujeres van a ganar espacio, eso está claro. Pero no hay problema porque estamos en Playa del Carmen y aquí poca ropa van a usar. Es correcto, Paco. Todo el año ropa de verano. Qué bueno. Pues, ¿qué más les podemos contar? ¿Le vamos a dar precios de este departamento? Sí, Paco, ahorita les paso los precios. Ajá. De esta unidad. Realmente no es mucha la diferencia. Este departamento, el día de hoy, tenemos ubicaciones desde 3.134.000. Es una diferencia de 160.000 pesos. 160.000 pesos, sí. 160 con otro modelo. Realmente no es mucha la diferencia. Para quien quiera un poquito más de espacio, independencia, pues vale la pena también considerar esta opción. No, y también lo que me han dicho muchas veces, más de uno, a mí me gusta que haya otra distribución, a mí me gusta más esta distribución, depende de la distribución que quieras elegir. Así es, Paco. Luego tendrías que mirar qué nivel de edificio quieres elegir, si por precio eliges este nivel, quieres agarrar el otro que tiene más metros cuadrados de planta baja, que te va directamente a las amenidades, sí, o cualquier otro nivel de arriba. Es correcto, Paco, así es. Pues poquita cosa más tenemos que contar de aquí, hay que ver esas amenidades. Vamos, Paco, nos falta conocer el tema de las amenidades, para que vean dónde van a poder pasar las tardes, dónde van a estar sus hijos, sus amigos disfrutando. Recuerden, tenemos gimnasio, kids club, área de barbecue, juegos infantiles. Enseguida vamos a conocerlos, Paco. Y que os quiero recordar que es vuestro también, que no solamente estás comprando este departamento, esas amenidades las estáis pagando entre todos, pero entre todos es vuestro. Así es, Paco. Vamos para allá. Bueno, pues ahí está la entrada y salida. Ahora nos vamos a las amenidades, que no vamos a las de enfrente o las de acá. Vamos a ir a estas, Paco, que ya están un poquito más terminadas. También para pasar a saludar a Alex, a ver cómo va con las fotos. Ok. Y conozcan un poquito más cómo estarán. De hecho, podemos dar el tour, Paco. Empezamos por aquí y damos la vuelta para allá para recorrer las 4 piscinas para que las conozcan. Ah, muy bien. Sí. Acordaros que fíjate la entrada de los que tienen que salir por su puerta, bajar del ascensor, vienen por acá y se van a esta, o cruzan la calle y van a la otra, porque aquí pueden ir a la piscina que quieran. A cualquiera de las 4 que les quede más cercanas, la pueden utilizar, Paco, y disfrutar. Oye, Alejandro, a ti que te han contactado las personas, a mí también me han contactado. Una de las preguntas que me hacen habitualmente, ¿me puedes facilitar un plan de pagos para que me sea cómodo pagar? ¿Cómo se les puede decir cuando es una entrega inmediata? Mira, Paco, tenemos la opción de que pueden tramitar un crédito hipotecario. Sí. Fíjate nomás, desde un 10% de enganche y un plazo de financiamiento hasta 20 años. Total, que yo tengo el 10% de enganche, sí. Pedimos el préstamo hipotecario al banco y me conceden un plan de pagos a 20 años. A 20 años, entonces, ¿qué más facilidad quieres? Con 300.000 pesos sacas un departamento como este, Paco. Y no solamente eso, yo puedo decir algo más, me parece, espero no equivocarme. Si yo saco al banco el plan de pagos a 20 años, pero yo por suerte me va bien en la vida, yo le puedo aportar a mi préstamo hipotecario más dinero y lo que hago es bajar intereses, ¿es correcto? Es correcto, así tal cual, Paco. Entonces, facilidades hay, incluso ese 10% de enganche lo podemos buscar en financiamiento para que lo paguen en 60 días, 3 meses, o sea, hay opciones. Es simplemente que conozcan la opción, se convenzan y si quieren invertir, yo les voy a ayudar a que lo puedan hacer aquí en Selva Nova. Bueno, ahora mismo en la piscina esta hay gente ahora tomando. Voy a intentar evitar grabarlos, voy a intentar evitar que se hagan en cámara para que tengan privacidad. Entonces en esta, que hay mucha gente, no voy a grabar mucho la piscina. Voy a grabar hacia abajo, hacia el suelo, para que veáis el color del agua. El área de chapotadero que la tenemos allí. Y nos vamos a ir para la zona donde están los baños, mesas. Buenas tardes. Y nos vamos aquí con Alejandro. Si tú vinieras aquí a hacer una barbacoa con tu familia, tendrías este área de descanso, con amigos. No tienes que bajarte nada más que la comida de casa. Así es, Paco. Aquí en cada piscina tenemos área de baños con regadera y espacio de asadores. Vamos a ver el espacio de asadores. También tenemos esta área de niños aquí para que jueguen mientras tú estás aquí cocinando tu carne asada, por ejemplo. Y aquí están los amigos con sus cervecitas, sus copitas y tal, pero acordaros, harán ruido de noche, pero no te pueden molestar porque aquí hay un horario, ¿es correcto? Es. Horario de estas áreas comunes, 9 de la mañana a 11 de la noche. Fuera de esos horarios, estas áreas tienen que estar desocupadas para descanso
de todos los demás vecinos. Así que si estás en cualquiera de estos departamentos, tú te vienes aquí con tu carboncito, lo prendes y lo disfrutas. Y no te preocupes que por la mañana todo esto va a estar limpio. Tú solamente quitas las cosas esenciales y a la papelera, como tiene que ser. Así es. Fíjate qué buena mesa, igualmente ahí, área de descanso con camastros, ahí viene Adriana. Qué buen mantenimiento de plantas, fijaros cómo queda de bonito. Y cerca de tu departamento, cuando tienes tu puerta, si la tienes en la planta baja, tú vienes andando para acá y ya puedes disfrutarlo con 10 metros de andar. Es correcto, así es, Paco. Más o menos. ¿Cómo está yendo las fotos con Julio? Ah, mírale, ahí vienen. Bueno, Julio, te quería hacer una pregunta. Te contactó una persona que compró aquí en Silvanova para que le hicieras unas fotos para Airbnb. Tú has ido al departamento a hacerle unas fotos profesionales y luego también vas a hacer fotos de las amenidades para, en ese mismo paquete, y él cobrándole un poquito, ya tenga más facilidad a la hora de rentar. ¿Es correcto? Es correcto. Qué bueno. Pues nada, ya lo sabéis, aquí os puedo poner en contacto con Julio y os puede hacer una buena fotografía. Sí. Hace equipo con Alex en el tema de fotografía. El chaval, ¿qué haces ahí? ¿Te crees que tienes 15 años? Bueno, seguimos. La parte de área de niños, vamos a seguir visitando más amenidades. Sí. Que aquí está un poquito lleno y te quieres más privacidad, vámonos a la otra. Podéis pasar por acá y si ese día está muy lleno aquí, pues te vas a la otra porque dices, va. O porque tengo un amigo por aquella zona que hemos quedado en la otra. Exactamente. Por ejemplo. Porque aquí los vecinos hacéis amistad muchas veces. Sí, realmente al final terminas conviviendo con tus vecinos, haciendo grandes amigos y muy buenos lazos en comunidad, Paco. Esta sería otra entrada. Aquí todo esto no está acabado, ¿eh? Esto lo van a dejar mejor luego. Otra entrada a las amenidades que tenemos aquí. Eso que veis ahí abajo, esos son los depósitos de agua que tenemos. Es correcto que luego van arriba también a otros. Sí, cada departamento tiene su propia cisterna de agua, Paco, más un tinaco, así le llamamos en México, un depósito de agua también grande en los techos, para que siempre tengan muy buena reserva de aguas y no te preocupes por eso, Paco. Pues ya lo habéis sabido. También tenemos luces por aquí mientras paseamos, Aquí hay no. luces ahí arriba y también luces abajo. Y esto en la sensación de noche es muy agradable, diría yo que es romántica y todo. Si tengo perrito o gato, ¿no hay problema en que salgan a pasear por aquí? No, Paco, es pet friendly, únicamente salgan a pasear con ellos con su correa, recoger sus desechos. Fíjate qué bonito han hecho eso con lo de bambú. Con los bambús, sí. Está bonito ese paseo, esa es otra entrada. Y aquí llegamos a la otra parte. En las dos partes tenemos dos áreas de dos gimnasios. Sí, ahorita vamos a conocer la otra que ya está casi lista también, Paco. Bueno, pues aquí tenemos uno de los gimnasios, que creo que está ocupado ahora, pero vamos a ver si podemos grabar. El área de niños, que no sé si ya está decorada todavía, el Kids Club. Y bueno, acaba de salir una persona, a lo mejor la que lo estaba ocupando. Acuérdate, vienes de trabajar, te quieres dar un refrescarte en la piscina, en el Chapotadero, pues ahí. ¿Que quieres hacer ejercicio? Pues aquí. Este es el gimnasio que tendrías. Está estupendo, ¿eh? Sí. Lo Así necesario. que ponerte en forma, te puedes poner en forma. Sí, no hay pretexto, Paco. Así te evitas pagar. Yo pago, por ejemplo, al mes, en el gimnasio que voy, pago 1.200 pesos al mes. Y aquí con 1.200 pagas todo el mantenimiento. Este va a ser un Kids Club, Paco, también. Que esto todavía no está acabado, ni está terminado, ni nada. No hay nada hecho, pero cuando lo veáis, como se entrega, es una maravilla. Ahora solamente está hecho las paredes. Tenemos aquí el barbecue, otro asador. Esta es más grande, Paco, como para hacer un evento un poquito más grande. Atrás están los baños, una segunda piscina, Paco. Sí, esta área de asadores es más grande, tenemos una mesa más ahí, podría haber otra mesa más, tranquilamente. La piscina la puedo grabar un poco mejor porque no hay tanta gente, ahora mismo hay una familia ahí, un niñito allí, ya. Pero sí que podemos observar cómo se ve. Y lo mismo que os decía, aquí tenéis la entrada a vuestros departamentos en la planta baja y si no venís por el caminito ese que tenemos ahí y venís a esta zona. Yo creo que estupendo, ¿no? Lo que sigue. Esta es de esta zona, la segunda piscina, Sí. donde está el gimnasio y el área de Kids Club. Si te fijas, Paco, es un... Esto tenemos las regaderas Ajá. y los baños de este lado, Paco. Ok. ¿Qué, si me Te fijo, qué? quería hacer un comentario, Paco, de que es un desarrollo residencial muy equilibrado en el aspecto de que tenemos mucha naturaleza, combinada con un diseño arquitectónico muy bueno. A donde volteen van a encontrar un árbol. Entonces parte también del por qué es un proyecto que le gusta mucho a los inversionistas,
o a las personas para vivirlo. No, y todas estas plantas que tenemos, las palmeras, la platanera, todo esto va a ir creciendo. Y con un cuidado excelente, ya ves qué vistas tenemos más bonitas. Total que, por mi parte, un 10 para ellos. Nos vamos a ir a la otra parte, la que todavía se está edificando en esa zona. No está tan bien cuidada como en esta todavía, pero bueno. Sí, para Esto que es la lo que conozcan. estábamos hablando de los depósitos de agua que luego van arriba a los tinacos. Esto que os voy a comentar, mientras haya espacio podéis poner los que queráis paneles solares. Tenéis que contratarlos ya porque luego ya no va a haber espacio para todos. Pero los que podáis, hacerlo. Yo, por ejemplo, lo haría, yo personalmente. Es un ahorro importante a largo plazo. Bueno, pues aquí tenéis, cada aparcamiento tiene su nombre, número del departamento. Ahí nada más que puedes aparcar tú, no se puede poner otro. A no ser que le concedas el permiso a algún vecino tú mismo. Y está vigilado eso, ¿eh? Cuando hay algo con el tema de aparcamiento que no se ha hecho correcto, los de vigilancia vienen y ponen orden. Bueno, nos vamos a la otra parte. Intento no parar para que veáis que todo es así, en vivo, como si nos estuvieras acompañando. Si se me ocurre alguna cosa más que preguntar, pues ahí le voy a hacer la pregunta. Esta es la otra parte que tienen que... Esta es la última ya, la última fase que están haciendo Así aquí en es. Coto 11. Esta es la última torre, Paco. Sí. Aquí terminamos con esta torre lo que es el proyecto de Coto 11. Ajá. Digamos que esta es la segunda fase en temas de construcción, aunque al final todo corresponde al mismo condominio. Pues ya veis, esta es la parte que ya está acabada prácticamente, que ya pueden disfrutar de sus amenidades también, igual como las otras que hemos visto. Y esta sería lo que tenemos enfrente, que luego van a ver árboles por aquí, también tapando un poquito todo. Y este agua que me está diciendo, métete a bañarte. Sí, se ve bastante refrescante. El chapotadero. Aquí también tendrán su gimnasio, su área de kick club, el área de asador, duchas y baños. Es correcto, Paco, así es. Y viene a ser como el último que hemos visto. Así es, realmente es un espejo, pero estamos dando recorrido en las 4 para que las conozcan y vayan viendo también cuál es su favorita. Ya lo veis, el gran espacio que hay aquí. Hablando de eso, si alguien tiene un evento, un cumpleaños, una fiesta, sí, todo este espacio lo pueden reservar, una de las zonas la pueden reservar. Así es, puede ser esta que es la más grande, pueden utilizar todo esto. Aquí te caben, Paco, unas 10, 12 mesas, o sea, para unas 60 personas, o puedes reservar también las terrazas chiquitas. Lo único que no puedes reservar para todo antojo es la piscina. La piscina no se puede reservar al 100%. Tú la puedes usar en tu fiesta, pero no puedes decirle a nadie que ahí no puede estar. ¿Es así? Es correcto, Paco, sí es. Y bueno, pues nada, se avisa con tiempo, se reserva el día, se deja un pago y señal allí, por si hay algún desperfecto, pues lo agarran de ahí, que si no, pues se te devuelve. Este es el gimnasio, así es, Paco. que no está todavía nada más que puesto el suelo y las paredes, el aire acondicionado está en marcha. Y el área de kick club. Creo que este va a ser un Juniors Club. ¿Ah, sí? Va a haber otro tipo de amenidades, aquí ya para niños de 5 a 12 años. Para que los niños un poquito más grandes, ¿no? Así es. Ya lo veis. Y con mucha entrada de luz y espejos y todo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver el último, donde está también otra área de niños, pero esa es fuera, no está enterrada. Podemos pasear por aquí un poquito. Esto es como un paseo maya, más o menos así, por el tipo de piedra que deja en el camino y que tú puedas pasear por la noche tanto con tu animalito, tu mascota o con tu pareja. Y en un momento determinado sentarte en cualquier rincón. Acordaros que donde hay árboles las temperaturas siempre bajan 2 o 3 grados mínimo. Así es algo a considerar cuando estén eligiendo su ubicación. Aquí vista a la selva es más fresco, más tranquilo que una vista a la piscina. Mira, por ahí nos acompaña el chavalote. Hola, nos damos. Alejandro, queríamos fotos en las piscinas, Alejandro y yo. Aquí Pero esa no, acá. iremos luego a la otra que está un poco Sí. más adelantada. Sí, porque a nosotros también nos conviene que nos haga alguna fotografía. No nos vamos a rentar vía Airbnb, pero sí que vamos a subirlas en las redes sociales. Y si a mejor fotografía es, mejor. Bueno, acordaros que por aquí está todo con luces, tanto abajo como arriba, y el paseíto. Me pongo como título, me rento para distracción. Sí, qué simpático eres.
Pues no, pues tienes que ser una persona original, una persona que dé sensación de que esa persona pues va a estar bien acompañada, bien asesorada. Pues sí. Y las bromas pues están bien, pero ya cuando se tiene un poquito de confianza. Aquí tenemos el área de niños. La verdad que bastante acertada. Antes no poníais esta área de niños, No. ahora ya empezasteis a ponerla. Ya ¿eh? para siempre escuchando comentarios, vamos mejorando nuestros proyectos y este fue uno de los comentarios que hemos recibido. Faltaba un área para los niños especialmente y ya las tenemos. Pues sí, siempre se va escuchando detalles de los que compran en otros cotos y lo que le falta. Y bueno, y si falta alguna cosa más, ya una vez que has comprado se hace la reunión de vecinos y nos iría bien poner tal cosa en tal sitio. Si la mayoría decide que sí, Sí, se puede pues hacer. aportan y se hace, ¿no? Exactamente, Paco. Pero vosotros habéis acertado muy bien con lo que estáis enfocando. Fíjate qué buen andar. Y ahora ya con esta última área de amenidades, esta que tenemos aquí, esta piscina, pues aquí vamos a aprovechar, voy a parar un poquito la cámara y vamos a hacer unas fotos. ¿A qué entran ganas de meter? Venga, vamos a parar un poquito. Acabamos de despedir de aquí, hemos hecho también un vídeo corto, Alex nos lo hace con su celular, con el iPhone. Y esos vídeos cortos también ayudan mucho porque en Instagram, en TikTok y en redes sociales como Facebook también ayudan a que alguien pueda ver esto que estamos grabando el día de hoy, ¿no? Que quieren ampliar su información, pues vean los vídeos de Paco en Riviera Maya en YouTube y ya, así conseguimos la máxima información. Que no, Sí, pues fue nos con llaman nosotros. por teléfono y les pasamos Se con compró el Alejandro. departamento muestra. Vamos, que tiene que hacer una foto dentro del departamento, Alex, el departamento de muestra para ese vídeo que hemos hecho corto. Canceles. Despedir de ti, Alejandro. Cualquier placer. cosa, aquí estamos en contacto. Sí, vamos a estar a sus órdenes. Muchas gracias nuevamente, Paco, por abrirme este espacio en tu canal para presentarles esta excelente oportunidad de inversión. Paco va a dejar los contactos, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos a sus órdenes. Bueno, pues seguimos grabando y no lo dudéis, contactarme. Venga, hasta luego. Nos vamos rápido. Lugar bonito, ¿no? Lo que sí que chaval, siempre estás contento de que vengamos aquí a grabarles y a darles a conocer los avances y las ofertas y cómo están en este momento las obras. Acordaros, van a salir cotos nuevos a la venta. Ya para casita, prepararnos, un poquito de gimnasio, paseamos por la quinta y ya finalizando casi el día de hoy. Pero os pongo lo que he grabado por la mañana. Hemos ido a Playa Mamitas, hemos ido a Playa Pelícanos y el mar se ve excelente. Lo que pasa es que esta mañana estaba todo nublado, pero el agua está preciosa. Venga, ahí os dejo lo que grabamos por la mañana. Pues estamos entrando aquí en Playa Mamitas. Son las 12:10 de la mañana. El chavalote que va a volar el dron, aquí está haciendo equilibrio en la... Y yo os pongo la intro y seguimos grabando, a ver qué tal está el mar. Pues por lo que estoy viendo se ve estupendo, nada de sargazo, absolutamente nada por aquí, por esta zona. Yo no veo nada de sargazo, la playa muy tranquila, muy bonita. El tiempo sí, el tiempo está como nubladete por aquí, pero en cuanto se despeje un poco se va a ver muy bonito. Aquí tenemos el chaval. Y bueno, aunque he empezado el vídeo aquí, esa intro va a ser la segunda intro porque esta tarde vamos a grabar en Selvanova con Alejandro. Voy a poner primero Selvanova y después vamos a poner lo que estamos viendo en este momento. Es que si no vengo ahora, pues no podría grabar la playa. Y un día sin playa, pues no es un buen vídeo, que no. Fijaros qué bonito, ha vuelto a hacer otra vez una pequeña lagunita aquí, una alberquita para niños. Y esto con los colores que da el sol, quedaría bonito, ¿no? Lo que sigue. Fijaros qué sensación más bonita. Y yo creo que voy a parar un momento la cámara y voy a hacer unas fotos para el grupo de Facebook. Ya lo sabéis que cada día que paro en una playa os subo unas fotos ahí al grupo para luego compartirlas y que sepan los que han venido de vacaciones o los que vais a venir cómo están las playas en este momento. Está maravillosa, ya lo sabéis. Ayer estuvimos en Cancún, no había nada de sargazo, tampoco ni las mujeres. Está precioso. Y recuperando algo de arena. Mira, una hojita de sargazo para que luego digan que ha llegado mucho. No me voy a bañar porque ahora voy a grabar también con Alan. Ahora después de grabar aquí me voy a ir con Alan un momentito y os quiero dar a conocer un departamento
me sigo paseando. Ya sabéis que las temperaturas ahora son muy buenas, diríamos que un poquitín altas, pero ahora con el nubladito como que se pasea uno a gusto. La temperatura del agua excelente. Y ya recibiendo, digamos que los turistas habituales más los que se juntan de Semana Santa. Mira, está haciendo una foto ese hombre maravilloso ahí. Está buscando algo parecido a lo que me gusta a mí hacer. Me voy ahí en medio, que me voy a quitar las chanclas para poderlo hacer. No he venido con bañador. Pero fijaros qué bonito se ve todo, ¿eh? Voy a andar un poquito más y voy a hacer otras fotitos por aquí. Y cómo cambia el mar, ¿eh? De estar tranquilo, estar soleado, estar con oleaje, estar con la marea alta y un largo etcétera de cosas que pasan, o estar con sargazo. Pero que hoy te está invitando a meterte, sí o sí. Me estoy metiendo dentro del agua. Aquí se llevó mucha arena, tiene que ir devolviendo poco a poco. El agua está divina. Estoy aquí en medio haciendo unas fotitos, espero que os gusten luego. Ojalá saliera el sol antes de irme y tirar algunas con sol para que vierais la diferencia, porque este agua está maravillosa, súper cristalina. Voy a hacer una foto de aquí para allá. Fijaros el color. Esa persona que está en la tabla de surf, con sus dos nenes. Es que hoy es un día para todo, para hacer snorkel, hacer surf, venirse a bañar, relajarse aquí. No te vas a quemar tampoco, ni vas a pasar frío, se está tomando el aire, porque el sol ahora mismo no hay. Y el ruido de las olas que te relajan. Qué buena foto sería ahora esta, ¿eh? Bonita, ¿no? Lo que sigue. Pues aquí está mi oficina, está espectacular. Y más este año. Este año nos está respetando muchísimo el sargazo. Ojalá siga así todo el año. Y digamos, bueno, ojalá hayan cambiado las corrientes y ya no venga el sargazo por aquí. Ojalá fuera así. El año pasado ya nos respetó desde finales de abril. Tuvimos una larga temporada sin grandes cantidades de sargazo. Sí, vino poquitas cantidades, pero nada que ver con lo que llegó ahora en estas fechas o en febrero. En estas fechas llegó una cantidad impresionante, ya no estábamos desanimados. Creo que uno de los días que grabé dije, hoy sí que se puede decir que es imposible bañarse aquí en Mamitas. Por primera vez lo estoy diciendo, algo así dije. Creo que fue la única vez. A pesar de todo el esfuerzo que le pusieron muchas ganas para sacarlo. Hoy no importa ni que estén los que rastrillan las playas, porque ya lo veis, nada de nada. Y el vuelo de dron del chavalote, pues seguro que también os va a gustar. Está ahí detrás de una sombrilla, con la gorra puesta. A mí que me encanta compartir con vosotros este ratito. Y vamos a seguir trabajando en lo que es lo que me da de comer, que son los bienes raíces. Espero que os guste lo que os grabo y que no lo dudéis, que os pongáis en contacto conmigo. Cualquier duda, cualquier cosa, sugerencia, lo que sea. Ahí estamos. Yo también me voy ahora. El chaval me está indicando que ya se va para aterrizar el dron. No es un vuelo muy largo, pero bonito. Bueno, pues ya nos despedimos. Aquí estamos en salida. Bueno, pues con esta vista ya me voy a retirar. Y con un poquito de pena, porque la verdad es que está el mar invitándome a entrar. A decirme, disfruta de la temperatura del agua y de lo relajante que es. Bueno, pues hasta dentro de un rato. Nos vamos ahora mismo para Mayacobá a encontrarnos con Alan.
chavalote va por allá adelante, como 50 o 60 metros delante mío. Creo que ya aterrizó el dron, no sé, no estoy seguro, pero creo que sí, se va para el auto. A ver, estoy mirando si lo veo, porque como veo que está mirando para arriba. Qué buena sensación tienes de andar por aquí encima de la arena. Yo creo que está esperando que pase ese camión, pero sigo sin ver el dron. Sí, ahí está aterrizándolo. Ahí lo tiene a 2 metros delante de él. Voy a ver si corro un poquito. Ahí está, dejando en mitad de la carretera. Pues ya está aterrizado. Y yo poniéndome las chanclas. Qué bueno. Casi llega a punto. Vamos a preguntarle cómo le ha ido el vuelo y nos vamos ya. O ponemos. ¿Te ha ido muy bien? Bueno, estuvo sencillo, después algo... Es que no hay mucho viento, no hay viento fuerte. Y aparte de eso, la marea está muy baja, está baja, ¿eh? Sí, ¿no? Está recuperando algo de arena. En la Constituyentes, por ejemplo, ya ves las rocas que hay cerca, ¿no? Sí. Pues se ven, o sea, en el sentido de que no hay agua en esa zona. Sí Está. hay, pero muy poca. Y de Sargazo ni gota, ¿eh? No. Increíble este año. Qué bueno, que siga así. Mejor, ¿no? Pues claro que sí, lo que estoy diciendo. Bueno, ahí os pongo el vuelo de dron del chavalote. Espero que os guste. Prepárate para explorar la maravillosa Riviera Maya como nunca antes. Alex el Chavalón y su increíble drone en un emocionante vuelo por este paraíso tropical. Alex te lleva a alturas insospechadas para que descubras toda la majestuosidad que ofrece la Riviera Maya. Desde sus playas de ensueño hasta sus selvas exuberantes, este lugar tiene algo para todos. Pero eso no es todo. Alex también te proporciona información valiosa sobre el clima en tiempo real. Puedes obtener detalles precisos sobre las condiciones climáticas en la Riviera Maya. ¿Preocupado por el sargazo? No te preocupes. Alex monitorea minuciosamente las costas para brindarte información actualizada sobre la presencia de sargazo en esta época del año. Venga con el vuelo chavalón. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's
that's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Bienvenidos a nuestro video sobre por qué es una excelente idea invertir en una propiedad en la hermosa Riviera Maya. ¿Alguna vez te has preguntado si hay una forma más rentable de utilizar tus ahorros en lugar de dejarlos en el banco? En este video, explicaremos cómo invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede brindarte una mayor plusvalía y un futuro financiero más sólido. Comencemos. 1. Plusvalía y crecimiento del valor. Una de las principales razones para invertir en una propiedad en la Riviera Maya es su impresionante plusvalía. La demanda turística en esta región sigue en constante crecimiento, lo que aumenta el valor de las propiedades año tras año. 2. Rentabilidad a través de la renta.
Una gran ventaja de invertir en una propiedad en la Riviera Maya es la posibilidad de generar ingresos pasivos a través de la renta. La Riviera Maya es un destino turístico popular, lo que garantiza una alta demanda de alquileres vacacionales. 3. Diversificación de inversiones y seguridad financiera. Además de obtener plusvalía y generar ingresos a través de la renta, invertir en una propiedad en la Riviera Maya te brinda una sólida diversificación de inversiones. Al diversificar tus inversiones con una propiedad en esta región, reduces los riesgos y aumenta la seguridad financiera a largo plazo. En resumen, invertir en una propiedad en la Riviera Maya es una opción inteligente para aquellos que desean obtener una mayor plusvalía, generar ingresos a través del alquiler y diversificar sus inversiones. A diferencia de dejar tus ahorros en el banco, una propiedad en la Riviera Maya te brinda la posibilidad de disfrutar de su belleza, rentar a turistas y siempre contar con la seguridad de que su valor de reventa continuará aumentando. No pierdas la oportunidad de asegurar tu futuro financiero invirtiendo en la Riviera Maya hoy mismo. Comunícate al teléfono que aparece en pantalla o escanea el código QR que aparece en pantalla que te enviará directamente con Paco, quien resolverá todas tus dudas. Aquí voy por la CTM, avenida CTM. Voy a bajar a la playa porque voy con sobrado de tiempo donde tengo que ir. Entonces, ya que estoy aquí al lado, vamos a ver qué tal por aquí está el mar también. Seguro que está hermoso. Así grabamos un poquito más de mar el día de hoy. Bueno, pues el Club Martina, el Big Club, la entrada a Pelícanos. Y ya veis que voy cambiando según veo. Aquí en Pelícanos tenéis baños, duchas, servicios de información, papeleras, tenéis todo lo necesario. Y las personas que trabajan en la playa. Ahí están las duchas. Y bueno, como podéis ver, quizás salga un poquito de sol y podamos hacer alguna foto con mejor color. Está saliendo un poquito, se está clarificando. Mira, aquí han recogido de otro día, no de hoy. De otro día están llevándose el poco sargazo que hubo. Pero está hermosa la playa, ¿eh? Ahí me está acompañando Adriana, que bueno. Pues es muy bueno que retiren el poco sargazo que hay, porque si se queda debajo de la arena se pudre y luego cuando se va a la arena y llega el mar hasta ahí, se lo lleva para adentro y pone de color oscuro el mar. Y así retirándolo pues está muy bien. Bueno, pues por aquí voy a hacer alguna fotografía. 2 minutitos más y a disfrutar un poco. Ha recuperado arena esta zona. Esta zona sí ha recuperado arena, ya lo veis, que últimamente lo teníamos desde acá. Y voy a hacer alguna foto desde esta posición. Parece que hay otra persona ahí que se dedica a hacer vídeos. No sé si es del ayuntamiento o es de... No sé de qué es exactamente. Pero bueno, ahí están haciendo un vídeo también de dron. Y estas barcas para llevar a hacer snorkel o hacer buceo. Y aquí tenemos el Encanto. Ya me voy a ir otra vez para el carro. Bueno, pues nos vamos con Adriana y nos vamos para Mayacoba, ahora sí. Me sobraban 10 minutitos, porque si no me toca esperar allí en la puerta. Y ya veis que si había algo de sargazo, como esa parte de ahí, pues lo retiran. Y es un acierto que lo hagan, aunque no esté entrando nada. Hace 2 días estábamos ahí enfrente, en Cozumel, disfrutando de hacer snorkel y de bañarnos allí en el restaurante Hemingway, y también grabando unos desarrollos con Mellanira. Excelentes desarrollos los de Cozumel, si queréis invertir allí, no dudéis. Y ayer estuvimos en
Y en las mujeres hice 2 vídeos, uno en Playa Norte y el otro Punta Sur y el atardecer, llegando también a Cancún y algunos vuelos de dron. Bueno, pues nos alejamos de aquí. Hola a todos, querida comunidad del canal de Paco en Riviera Maya. Es un placer saludarles y conectar con cada uno de ustedes. Sabemos que detrás de las pantallas hay rostros llenos de historias y lugares especiales. Es por eso que queremos hacer algo emocionante y único juntos. Los invitamos cordialmente a compartir con nosotros un vistazo de su entorno. Queremos conocer el lugar desde donde nos sintonizan, sentir la brisa que los acompaña y captar un pedacito de su mundo. ¿Cómo? A través de un video horizontal que nos muestre su vista, su ambiente, su rincón favorito o cualquier detalle que los represente. Estamos seguros de que cada uno de ustedes tiene algo especial que compartir, una historia que contar a través de imágenes. Imaginen la diversidad de escenarios que forman parte de Paqui Reporteros. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad en la Riviera Maya. Esperamos ansiosos sus videos y, juntos, seguir construyendo momentos inolvidables. Hasta pronto y un abrazo a todos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí en Barra de Navidad, en el estado de Jalisco, y quiero compartirles este hermoso atardecer. Saludos. Hola, mi querido amigo Paco Riviera Maya, aquí tu amigo Fernando Bassi desde la explanada. Atrás se encuentra la iglesia San Patricio. Hoy estamos a 18 de marzo del 2024. Pues ya está cambiando el clima un poco. Pues para ti, todos tus seguidores, te hago este pequeño Paqui reportaje desde la Gran Manzana, Nueva York. Ya el clima ha cambiado, ya sale el sol. Ya no hace tanto aire. Pues aquí estamos, mi querido amigo Paco Riviera Maya. Pues nos encontramos dentro de la basílica o iglesia, no sabré decirles, de la hermosa iglesia de San Patricio en la ciudad de Manhattan, en Nueva York. Imponente y hermosa está la iglesia, y al fondo les tomé el hermoso piano, más bien dicho el hermoso órgano. Y pues uno de los altares principales aquí de la basílica, tenemos a la hermosa, siempre venerada, sorpresa, aquí tenemos a la Virgen María de Guadalupe.
aquí dentro de la iglesia de San Patricio, Nueva York. Mi queridísimo amigo Paco Rivera Maya, pues aquí estamos en la ciudad de Nueva York. Mira, aquí te tomo este video del Empire State. Ya los días están cambiando, gracias a Dios ya está saliendo un poco más. Y pues mira, ahorita vamos a Madison Square Garden, en la tarde tenemos un evento ahí ya pagado para verlo, no sé si te lo pueda grabar, pero mira, estamos enfrente de a unas 2-3 cuadras de Madison Square Garden. Para ti, todos tus seguidores, tu amigo Fernando Bessi desde esta hermosa ciudad. Estamos en la avenida 70. Y pues el día a día aquí en la ciudad de Nueva York, amigo. Frente del Madison Square Garden en la avenida 70. Y pues así es el día a día. Ya está saliendo el sol, ya está cambiando el clima y pues estamos casi enfrente del Empire State aquí en Manhattan, en Nueva York. Pues hoy ya salió un poco más el día, estamos en la calle 34, quiero ir a ese Super 7 a ver qué venden. Vamos a ir al mirador del Empire, esperemos ver algo porque todos los días han estado nublados. Desafortunadamente pagamos unos miradores y que es como es por día y por hora, pues ya nos amolamos, pero bueno, es una de las tantas veces que venimos a Nueva York. Estamos esperando a cruzar la avenida. Pues aquí caminando hacia el Empire, por las calles de ya saben dónde. Estoy caminando por la calle 34. Me dicen 34. Mira, primer Super 7 que veo. A ver, quiero entrar. A ver qué venden ahí. Vamos a entrar al Super 7. Aquí en la calle 34, a 2 cuadras de Empire State. Ver un agua, $3.79 más impuestos, un agua de 1 litro. Está aquí en un Super 7. Aquí un electrolito vale 2 por $6. Un Gatorade vale $3.99 o 2 por $6. Y una Coca normal vale $3.49. Esa es la vida en Nueva York. Aquí las cocas valen $4.49 más el impuesto de 2 litros. Para que se den una idea, aquí la sin azúcar igual $4.49 más impuestos. Así está la vida en un Super 7, que es de lo más económico. Pues aquí podemos ver como un sándwich vale $6.49 en un Super 7. Un sándwich común y corriente, para que se den cuenta que la vida no es tan barata ya ni en Estados Unidos. Un yogur vale $4. Un pedazo de gelatina vale $4. Un jugo chiquito con queso, un queso vale $4. Recuerden que todo esto es más impuestos. Una bebida vale $3.49. Y pues así está la vida aquí en Nueva York y en sí en todo Estados Unidos. Ahora que estuvimos en Los Ángeles, pues igual los precios eran totalmente similares. Y aquí están todos los cafés. En un Super 7. Todo lo que hay, miren. Aquí todo lo que hay. Pues miren, como pueden ver, todo este edificio de lado a lado, es Macy's. Hasta la estrella es Macy's y es toda una cuadra completa. No lo recorres en un día todo Macy's.
Este es el edificio, vean qué bonita entrada. Es el edificio de Macy's. Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de invertir en bienes raíces en uno de los destinos más paradisíacos del mundo? La Riviera Maya, con su exuberante belleza natural y su crecimiento constante, se ha convertido en un enclave perfecto para la inversión inmobiliaria. Y aquí te contaremos por qué invertir en una propiedad en preventa en la Riviera Maya es una decisión inteligente. En primer lugar, las propiedades en preventa ofrecen una oportunidad única de obtener precios atractivos y condiciones preferenciales. Al entrar en una etapa temprana de desarrollo, tienes acceso a precios más bajos en comparación con las propiedades ya terminadas. Esto te permite maximizar tu inversión desde el principio. Pero, ¿por qué la Riviera Maya? Esta región es conocida por su atractivo turístico mundial, lo que garantiza una alta demanda de alojamiento. Ya sea para alquiler a corto plazo o como hogar vacacional, tu propiedad en preventa en la Riviera Maya se beneficiará de una sólida inversión en un mercado en constante expansión. ¿Cómo puedes explorar estas emocionantes oportunidades? Es fácil. Visita la página web de Paco en www.pacoenrivieramaya.com. Encontrarás una amplia gama de propuestas que se adaptan a tus intereses y requisitos. O si prefieres, simplemente escanea el código QR que aparece en pantalla para acceder a una tarjeta digital que te llevará directamente a la información detallada de las propiedades. No pierdas la oportunidad de invertir en un paraíso en crecimiento. Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya y sé parte de esta emocionante historia de crecimiento y prosperidad. Bueno, pues acabamos de dejar el carro en el aparcamiento. Nos vamos a comer el menú de ejecutivo aquí en Casa Sofía, que lo hacen muy rico, bien de precio y estamos muy cómodos comiendo aquí, muy a gusto. Son las 2:30 de la tarde y a las 4 he quedado con Alejandro. Luego ya, como pondré antes lo de Alejandro, está un poquito tranquilo todavía, pero bueno, aquí a mirar el menú, aunque ya me lo sé casi de memoria, ¿no? Pero el menú de ejecutivo está casi al final. Aquí te acompaña con un agua, la ensalada, por ejemplo, una ensalada bastante completa, o puedes agarrar el menú de pasta o de pizza o pollo a la plancha. Tenéis complementos, guarniciones, postres, también café, refrescos, aguas, muy bien de precio. Y los platos fuertes que hay por acá, que ahora aquí no sale, pero la pizza vamos a pedir una de estas. No salen los platos fuertes aquí en esta... Ah, sí, están aquí los platos fuertes. Atún sellado, salmón mediterránea de pescado y milanesa de pollo, hamburguesa de res, hamburguesa vegana. Y los postres porque está muy bien. Bueno, pues vamos a comer un poquito. Bueno, pues aquí la pizza que es para compartir antes de la comida. Una crema de champiñones que se pidió Adriana. Y luego ya nos traen los platos fuertes. Bueno, pues Sergio se pidió un pollo a la parrilla. Yo me pedí el salmón a la mediterránea, el chaval también, pero yo con papas. El chaval le pidió que no hubiera papas. Y estos son los famosos arancini, que son de bolas de arroz con lentejas. Y están deliciosas, la verdad, están muy buenas. Y otro salmón a la mediterránea. Se ha pedido una espagueti de guarnición. Yo he pedido una guarnición de ensalada que me la va a poner. Y ya, muchas gracias. Pues nada, buen provecho, chavales. Mira qué delicioso se ve por medio. Bueno, pues el cheesecake y el café por allí también. Bueno, pues nos vamos de Casa Sofía. Nos vamos a encontrar con Alejandro. Bueno, pues las 6 menos 10 de la tarde acabo de dejar a Adriana aquí en el gimnasio. Yo me voy a pasar un poco. Vamos a activarnos un poquito. Y vamos a ver qué tal está la quinta. Estoy oyendo música en directo, creo que es en el Caimán, que es el local siguiente que tenemos aquí, pasado a la quinta. Lo vamos a escuchar un poco. Hacía tiempo que no ponían música en directo, o yo no lo veía. Y se puede oír que es buena música. Está bastante lleno de gente, ya lo veis.
mismo que me ha pasado a mí le pasa a cualquiera que pasa por aquí. Quiere acercarse a ver cómo tocan y a escucharlos. Bueno, voy a pasar por aquí, por la derecha. A estas horas está un poquito tranquila la quinta, ya lo sabéis, que se empieza a animar un poquito más tarde. Aquí en la Vagabunda también suelen poner música en directo, pero empieza un poco más tarde. Voy a pegarle un vistazo, aunque ha sido fin de semana, no creo que hayan hecho muchas cosas todavía, pero ya se ve todas las plantas de arriba ya pintadas de blanco, por aquí, por esta parte, en el Tom Tower. No tengo noticia de cuándo lo van a entregar todavía, pero sí veo que están avanzando rápido, eso es bueno. Ahora sí, ahora ya veo avances. Igual como aquí en la parte esta de acá, donde tienen que hacer los balcones de aquí, también le están trabajando bien. Esta parte de aquí ya la están trabajando para poner los balcones. La parte del aparcamiento. Aquí ya le están poniendo los cristales a esa planta, a esa primera planta, la zona del lobby. Y me voy a ir a esta parte de aquí porque creo que aquí ya también le están avanzando esa zona de acá. En la otra parte se puede ver, todavía no se ve desde aquí. Pero aquí sí que le están avanzando, no sé si os fijáis. En aquella parte de allí ya se ve el color blanco, ya lo están tapando y pintando al mismo tiempo. Así que una vez que terminen esta cara, harán la otra. Y bueno, pues yo creo que en esta semana le van a dar toda esta zona de acá. Si me acuerdo un día de esto que venga por acá con el chavalote, nos levantamos el dron y le vemos un poco el avance de lo que es el roof. Y iremos viéndolo. Están a punto de terminar su jornada el día de hoy. Normalmente terminan de trabajar a las 6 de la tarde y quedan 5 minutos. Pero bueno. Seguimos paseando un poco. Siempre que puedo me paro aquí y vemos los avances. Tengo ganas de ver estas paredes ya blancas y acabaditas. Voy a pasear de una manera rápida por aquí y me voy ya para el gym, que si tardo mucho en entrar, luego se me acaba la hora a mí de gimnasio. Y con este paseo intento que tú sientas que estás aquí paseando conmigo. Esta tienda es chula, la inauguraron no hace mucho. Y bueno, pues hasta aquí llego. Buenas tardes. Por aquí se bajaría a Mamitas, por aquí. Y justo a la izquierda y luego a la derecha ya llegamos a Mamitas. Y ya nos vamos para el gym. Ahora voy acelerando el paso un poquito. Con eso activo un poquito la respiración, la circulación sanguínea y hago un poquito de cardio. Ya os lo comento casi cada vídeo. Trabajar el físico y trabajar la mente. No dejéis nunca de estudiar, de leer, pero también de hacer actividad física. Y ser muy variados con los alimentos, la verdad. Bueno,
Ya se va a poner el músico ahí. Pensaba que era mi amigo Manuel, el argentino, pero no, es otro chico. Desde lejos me parecía él. En Casa Sofía, aquí en la Quinta, acordaros, está al lado, debajo del gimnasio está. Es la calle 24 con la Quinta, calle 24 que es esta. Y ahora sí, ahora me voy para allí. Luego no creo que grabe porque mi coche lo he dejado aparcado para atrás. Pero bueno, espero que os haya gustado el día de hoy. Muy interesante siempre Selvanova. Ya sabéis que me gusta darle seguimiento. Adriana la tenemos justo aquí, que está de espaldas colocándose las pesas. Pero no me ve. No me ha visto todavía, ya empiezan el calentamiento. Bueno, pues pasamos por ahí al lado. Qué buena música tiene. Pues ya sí, nos vamos para casa.